Ok, muy buenas noches. Mi nombre es la doctora Lisbeth Gómez Fiorina, soy residente de primer año de urología aquí del Hospital Rafael Hernández. El día de hoy voy a hablarles sobre el tema de trauma uretral y testicular para seguir la charla sobre lo que es el módulo de trauma. Tenemos que para lo que es el trauma uretral, podemos dividirlo, al igual que se divide la uretra, en anterior y posterior, ya que el manejo va a ser un poco diferente y también la etiología o el mecanismo del trauma también puede ser diferente, por lo que es muy preciso dividirlo de esta forma. Tenemos que es muchísimo más comunes los traumas de la uretra anterior, específicamente de la uretra vulvar, es la más común por trauma cerrado. Tenemos que en esta se van a dar por lesiones por ahorcajadas o patadas en el perineo, es una de las etiologías más comunes, y es mucho menos común la que es de modo penetrante. Ya cuando tenemos lesiones de la uretra anterior penetrantes, tenemos que también pensar, o sea, uretra anterior o posterior, tenemos que pensar de que va acompañada también de la lesión de muchos otros órganos que podrían comprometer muchísimo más la vida de lo que es un trauma uretral. Por lo que siempre, y ahora vamos a ver en el manejo y en la evaluación inicial del paciente, lo que siempre tenemos que pensar es que es un trauma como tal y tenemos que ver al paciente globalmente. Una de las causas más comunes es la iatrogenia. Vemos de que se dio un estudio que de 6.7 catéter que se insertaban, o sea, sondas Foley o sondas transuretrales, de 1000 los pacientes presentaban trauma uretral, ya siendo una falsa vía o algún tipo de laceración en lo que era la uretra. Por lo que esto sí se ha disminuido principalmente con la necesidad o con la indicación específica de cuándo debe colocarse una sonda transuretral, ya que hay grandes datos de trauma uretral secundario a este. Tenemos que la causa más común de traumas en la uretra posterior es en pacientes que han tenido accidentes de automóvil. Esto se da principalmente asociado a las fracturas de pelvis. Cuando tenemos fracturas de pelvis abiertos principalmente, podemos observar que estos pacientes, además de ir acompañado de alguna lesión vesical o alguna lesión en otro órgano, podríamos también tener una lesión en la uretra posterior. El lugar más común de la lesión en la uretra posterior va a ser la uretra membranosa, ya que justo donde se da la porción de la unión con la uretra membranosa con la uretra prostatia es donde va a disruptirse y es una de las partes más delgadas y más fáciles de que esta curse con una transección, sea parcial o completa, como en la mayoría de estos casos que pacientes presenta fracturas de pelvis abiertas. Vemos que pacientes en el trauma de la mujer, en el trauma uretral de la mujer, es mucho menos frecuente, ya que la uretra femenina, a pesar de, además de ser más corta, estar un poco más protegida, tiene también un poco más de flexibilidad que le brinda a los diferentes ligamentos. Y esta, por lo general, es menos frecuente. Cuando es más frecuente, o sea, una de las causas más comunes, es cuando están asociadas a lo que es el parto. Se han visto por lo general que estas lesiones no son totalmente completas en la mayoría de los casos. Ya cuando son completas, podemos verlas que serían en casos de trauma penetrante en mujeres o traumas contusos, que sea un parto o alguna instrumentación principalmente, que logra hacer una sección completa. Entonces vemos que el trauma en las mujeres, en la uretra femenina, podemos dividirla en longitudinales o parciales y transversales o completas. Entonces, una clasificación según lo que es la Sociedad Americana del Estudio del Trauma, tenemos que para las lesiones, clasifican las lesiones cerradas de uretra anterior y posterior en 6 grados. Tenemos que en el grado 1 es una lesión por estiramiento, que causa una elongación de la uretra sin tener extravasación en lo que es el estudio de la uretrografía, que posteriormente vamos a ver algunas imágenes. En el grado 2 va a ser una contusión. Aquí ya podríamos ver algo de uretrorragia o sangre saliendo por el meato uretral que no
tiene que, no se afecta por lo que es la micción, o sea, de sangre salida espontánea de lo que es el meato uretral, eh, podemos verlo ya en lo que es el grado 2, que es la contusión. En el tercero va a ser una ruptura parcial, sea de uretra anterior o posterior. Aquí ya podremos ver una extravasación del contraste, pero principalmente esta clasificación que tiene 6 términos, 6 grados, disculpa, es principalmente para el manejo, ya que en pacientes que pueden tener grado 3 hasta un poco grado 4, podría darse un manejo un poco más conservador, a diferencia de lo que es los pacientes que tienen de un grado 4 en adelante. Entonces vemos que ya grado 5 sería una ruptura completa y grado 6 ya sería la ruptura completa, además de la uretra anterior, más extravasación de contraste y no se va a llenar la vejiga. Eso es muy importante el momento de hacer la evaluación, eh, que vamos a ver al paciente que probablemente curse con un globo vesical, ya sea porque en verdad no tiene, no puede miccionar. Entonces, como mencionaba, la evaluación primaria del paciente debe ser siguiendo lo que nos dicta el ATLS, principalmente siguiendo lo que es el ABCD, viendo la vía aérea, la respiración, la circulación, la discapacidad, y exponer al paciente para ver qué otras heridas tiene. Entonces tenemos que, como había mencionado, muchos de estos traumatismos pueden ser secundarios a un mecanismo de acción, un mecanismo del trauma muy severo, porque sí tendríamos que primero abordar estas lesiones que comprometan la vida y posteriormente abordar lo que es la lesión del trauma uretral. Ya si este no complica o no altera los signos vitales, el paciente no está en shock y que nosotros podríamos hacer estudios complementarios para así poder llegar o poder canalizar una vía uretral, ya eso sería otro tipo de evaluación que ahora mismo les voy a mencionar. Entonces, también vamos a cursar la clínica típica de una lesión uretral, y lo que nos dicen siempre desde la facultad es que un paciente que llegue con uretrorragia es probablemente el paciente tenga una lesión uretral. Claro, esto no nos dice si el paciente tiene una lesión parcial, una lesión completa, y si es un paciente que está hemodinámicamente estable y que no tiene ninguna lesión en pelvis, no tiene ninguna lesión ósea, que podríamos sentarlo en una camilla o podríamos llevarlo a una cama de rayos X para poder hacerle una uretrografía. Ahí podríamos verificar si es parcial completa y si sí podríamos canalizar una vía urinaria, porque principalmente estos pacientes que tienen trauma, que cursan con un trauma, eh, la principal vía o la principal indicación para la colocación de una vía transuretral es para medir las variables fisiológicas, entre estas la diuresis, y poder ver la cuantificación y la reanimación con los pacientes. Entonces también podemos encontrar al paciente que tiene un globo vesical y él nos puede decir que a lo mejor no puede orinar, que le cuesta orinar. Entonces aquí ya tendríamos que sospechar que podría haber una lesión completa, ya que no hay nada que canalice la vía urinaria y el paciente curse con un globo vesical. También podemos ver, de hecho este fue un pacientito de nosotros que tuvo aquí no tuvo un trauma uretral, pero sí quería traerlo más que todo por el tipo del hematoma. Esto es muy común cuando se da en los traumas principalmente de uretrales anteriores, porque las lesiones son por empalamiento o por ahorcajada, disculpa. Eh, y estos van a tener un hematoma que se expande por todo lo que es el periné, por todo lo que es la bolsa escrotal y también las áreas de daño inguinal. Esto es principalmente porque el hematoma se esparce por la fase de Coles, y entonces aquí sí tendríamos que vigilar si este hematoma aumenta o no, cambia de coloración, cambia de temperatura, pensando en algún tipo de infección. O sea que el paciente del trauma uretral puede llegar con muchos tipos de sintomatología al momento de la exploración física. Ya bien dividiéndolo un poquito más para orientarnos qué podría ser un trauma de uretra posterior, un trauma de uretra anterior, además del mecanismo del trauma, podríamos ver que si el paciente llega con una fractura de pelvis, lo primero que tenemos que sospechar es que sea una lesión de uretra posterior.
Además de esto, el paciente puede tener dolor, no solamente dolor a nivel de la pelvis, sino a nivel abdominal. El paciente, por lo general, estos pacientes que cursan con fractura de pelvis pueden tener un hematoma contenido expansivo en lo que es alrededor de lo que es la vejiga. Entonces, este paciente puede cursar, como aquí vemos en la imagen, que se ve así pintadito de negro, que sería un hematoma, lo que representa la sangre, y esto es lo que podríamos estar palpando a nivel abdominal, que el paciente puede sentirse como una sensación de masa o puede sentirse con mucho dolor, un aumento de sensibilidad al momento de la palpación. Entonces, vemos que el paciente puede cursar con anuria, principalmente retención urinaria, ya que como vemos hay una sección completa y esto impediría el paso de la orina. Y también podríamos tener lo que es la uretrorragia. También una de las cosas que nos dicen al momento del trauma, cuando llega el paciente, tenemos que hacer el examen de lo que es la columna vertebral, ver que no esté nada desplazado, para poder así movilizar al paciente. Y justo en este momento nosotros aprovechamos para hacerle el tacto rectal al paciente. No solamente el tacto rectal para verificar nuestra parte de urología, sino que todo quirúrgico podría evaluar una parte del trauma y ver si por lo menos hay una lesión en el recto. Y es muy importante esto porque dependiendo de este tipo de manejo y dependiendo de las demás lesiones, vemos cuál es la que primera tenemos que arreglar. Entonces, además de la palpación en el recto, de sentirse algún tipo de laceración, algún tipo de sangrado, tenemos que la próstata se puede decir sentir un poco más alta, por lo que decimos una de las descripciones que normalmente nos decían que es la próstata cabalgada, y no solamente es por la lesión uretral, sino que puede ser por el mismo hematoma que está aumentando o subiendo esta próstata a un nivel más superior que nos incapacite lo que es hacer el tacto rectal. Entonces, en la evaluación de la uretra anterior, como aquí se observa en la imagen, que es lo que había mencionado, uno de los mecanismos más comunes es el trauma por ahorcajada. Esto por lo general llegan muchos niños o adultos también que mencionan que estaban montando bicicleta, es una de las cosas que más se menciona, y es que tuvieron un trauma. Entonces, podemos dividir el trauma de la uretra anterior entre contusión y laceración. Ya cuando es contusión, vamos a tener un trauma contusivo y más que todo por aplastamiento de lo que es la uretra. Esto no va a comprometer mucho lo que va a ser la alteración como tal a nivel de la micción. Si el paciente podría presentar un poco de hematuria como tal, un poco de uretrorragia, pero no necesariamente va a cursar con todos estos síntomas. Como habíamos visto, era un grado 2 en las lesiones uretrales. Ya cuando vemos algún tipo de laceración, ya el paciente también podría cursar con dolor intenso, también con incapacidad para poder orinar, una retención aguda. Como había mencionado, aquí en la imagen sí podemos observar más claro lo que es la extravasación de sangre y de orina, en tal caso que haya una lesión uretral tanto parcial o como completa, hasta la fascia de Coles, y esta puede verse como un hematoma en alas de mariposa, que es lo que se menciona también. Y esto es lo que tenemos que observar para ver que no tengamos algún tipo de que este esté aumentando, de que este esté comprimiendo lesiones vasculares, que este no se esté infectando cuando estamos dándole un manejo conservador de lo que es este tipo de lesiones. Entonces, en los estudios de imagen tenemos uno de los principales, y es el que más fácil podemos encontrar en muchos de los hospitales, es lo que es la uretrografía retrógrada. Aquí tenemos dos tipos de imágenes, dos tipos de ejemplos principalmente, que en la figura de la izquierda tenemos que se observa una uretrografía retrógrada de lo que es la uretra postomembranosa, que hay una ruptura, y vemos que no se ve, hay una pérdida del paso del contraste. Ya en la figura del lado derecho se ve que es una ruptura, hay una extravasación de contraste,
de lo que es la uretra vulvar, que es una de las más comunes. Como habíamos visto, el mecanismo principalmente es porque al momento de darse la compresión, la uretra vulvar pega contra la sínfisis del pubis y esta es el principal mecanismo por la que esta puede cursar con algún tipo de lesión. Entonces, es muy importante saber la técnica de la uretrografía retrógrada, porque este examen podemos hacerlo para muchos tipos de cosas, pero en el trauma sí cambia un poco, ya que si tenemos un paciente que definitivamente no podemos acostarlo en una mesa, no tenemos acceso a la fluoroscopía como tal, no podemos tomarle una placa rápidamente porque está demasiado inestable, el paciente o no tiene fijación de la cadera, si estamos pensando en un trauma de uretra posterior, no debería hacerse eh, no debería hacerse este estudio o retrasar el manejo quirúrgico por hacer este estudio. Si el paciente podría tolerarlo, sí está indicado. Entonces, vamos a hacer la uretrografía retrógrada. Con el paciente vamos a colocar el pene del paciente principalmente, porque es mucho más común en varones, sobre el fémur. Esto ya tendríamos que ponerle la pierna en posición de 4, pero de aquí sí tendríamos que hacer un cambio porque el radio tendríamos que cambiarlo a 30 grados y no necesariamente poner al paciente un poco virado o en una angulación de 30 grados para poder hacer un estudio del cuadro. Si el paciente no puede, tiene alguna lesión ósea que incapacite esto y no se pueda lograr bien el estudio, bueno, no se debería retrasar el manejo quirúrgico por esto. También tenemos otros tipos de estudios. Está la cisturetroscopía o una cistoscopía. Existen varias modalidades. Está la rígida y está la flexible. Se prefiere principalmente una de tipo flexible para ver qué tipo de lesión y justo dónde está la lesión para ver dónde se debería hacer la reparación. También nos podemos ayudar el ultrasonido, pero se mencionaba principalmente que el uso del ultrasonido no es tanto para ver lo que es la extravasación del contraste, sino es al momento que nosotros no podamos canalizar una vía transuretral y necesitamos colocar una sonda suprapúbica y nos podríamos ayudar lo que es el ultrasonido, ya que en estos pacientes sí se va a dificultar un poco porque muchos de estos llegan en shock hemorrágico, no va a tener un buen llenado de la vejiga, entonces sí tendríamos que ayudarnos de lo que es el ultrasonido. También se mencionaba lo que es la resonancia magnética, pero esto era más que todo para ya el manejo quirúrgico de las lesiones. Entonces, en las complicaciones del trauma uretral podemos dividirlas, cuáles van a tener más comunes, las del anterior, las del trauma uretral anterior, cuáles van a ser las más comunes del trauma uretral posterior. En la del trauma uretral anterior, tenemos la principal que vamos a encontrar es la uretrorragia, que es una de las manifestaciones más comunes, y estos nos van a estar enfocados en tanto a lo que son, como cuando lo comparamos con el trauma uretral posterior, que podría darnos estenosis, impotencia, incontinencia, ya que lo que es el esfínter no se afecta tanto por la localización en lo que es el nivel de la uretra. Lo que sí podemos ver es la sepsis, la infección y un grado de estenosis. Esto podría ser secundario a la manipulación que nosotros le demos al momento del manejo. También lo que habían mencionado, el hematoma, que si este desinfecta, hay extravasación también de orina y esto podría infectarse y producir una sepsis al paciente. Hablando de lo que es la manipulación, si esta no se da de forma adecuada, podríamos tener un absceso a nivel uretral y ya tendríamos que hacer un debridamiento amplio para evitar lo que es la sepsis en este paciente. En la estenosis también vemos que hay un grado de riesgo, más que todo al momento de lo que es el manejo quirúrgico de estas, pero tienen muchísimo menos riesgo de estenosis que las de uretra posterior. Por lo general, en la de uretra anterior, las estenosis, la mayoría suelen ser estenosis parciales, que por lo general no afectan tanto lo que es la calidad miccional o de flujo miccional del paciente.
Comparando con las complicaciones de trauma uretral posterior, tenemos que una de las principales es la estenosis, ya que si se presenta una estenosis a nivel de la uretra posterior, y principalmente la uretra prostática, que esta sí es bastante rara porque es más común en la membranosa, va a ser casi imposible hacer el paso y la reparación inmediata de esta. Tenemos que también secundario al manejo, hay diferentes manejos que ahora vamos a mencionar que tienen mayores tasas de estenosis comparados con otros. También la impotencia sexual y la incontinencia, esto principalmente al momento del manejo quirúrgico, que podríamos contar con mayores tasas de incontinencia urinaria por afectación del esfínter. Entonces, el manejo en urgencias, que esto era lo que mencionaba, lo primero que tenemos que hacer en urgencias es darle un manejo global al paciente. Tenemos que ver los signos vitales, cómo están las variantes hemodinámicas, qué otras lesiones tiene al paciente que podrían comprometer a este. Entonces, en un paciente que está muy, muy grave, el manejo de elección sería colocarle un catéter suprapúbico. Como ya había mencionado, pacientes que tengan alteración de la bulimia y principalmente tengamos dificultad al momento de colocar, que podríamos pensar que tengamos dificultad al momento de colocar esta sonda suprapúbica, tendríamos que usar por lo menos un ultrasonido para ayudarnos. Principalmente también esto puede ser una dificultad el momento de que tengamos un hematoma a nivel de la pelvis, ya que esto cambiaría lo que es la posición de la vejiga. Entonces, para esto de elección, colocar un catéter suprapúbico. Si no podemos colocar en urgencias y el paciente va a ser llevado a salón y no le podemos hacer una uretrografía, no tenemos una lesión como tal de uretra, pero sí venía con clínica evidente, entonces al paciente, al momento de ser llevado a salón, podríamos dar un manejo endoscópico o un manejo abierto al momento de que se esté haciendo, por ejemplo, una parotomía exploratoria, hacer una cistostomía abierta. Entonces, en el manejo uretral temprano se define como todo lo que sea el tiempo del periodo de menor a 6 semanas de lo que ha ocurrido el trauma. Mencionaban que en este manejo uretral temprano, dependiendo de cómo había sido el trauma, si el paciente lo dejábamos o no con catéter suprapúbico, y si el paciente cursaba posterior, se le hacía el estudio de la uretrografía, si el paciente podía tolerar estar acostado en litotomía, hacer diferentes estudios como tal. Entonces, ahí podríamos hacer un abordaje de hacer alguna resección uretral, una uretrotomía, o algún tipo de abordaje, o poder canalizar con una sonda transuretral. También tenemos lo que es la uretroplastía inmediata, que en verdad no se recomienda porque esto sería en las primeras 48 horas del trauma, antes de las primeras 48 horas del trauma, y van a ser pacientes que probablemente tengan hematomas, que tengan eso con mucho edema, y por lo que va a ser un poco difícil al momento de hacer algún tipo de reparación, por lo que va a ser un paciente de que va a tener un alto riesgo de sangrado, y además que va a tener muchísimas más complicaciones, va a tener una más alta tasa de incontinencia, estenosis e impotencia sexual. En lo que es la uretroplastía temprana se hace entre los 2 días hasta los 6 meses. Esta se ha visto que la uretroplastía temprana no tiene mucha diferencia con el tipo de complicaciones que se vería en lo que es una uretroplastía tardía, así que estaba bastante indicado. Se mencionaba principalmente el manejo de poder hacer un estudio transuretral, y acompañado a esto, si se podía hacer un estudio con un cistoscopio flexible para ver exactamente dónde está la lesión, ya si el paciente tolera lo que habíamos explicado, lo de la litotomía, todavía está estable, no tiene lesiones que comprometan o que tengan de ser reintervenido. Y si ya se le hizo un cateterismo suprapúbico, podríamos pensar canalizar este tipo de vida con un cistoscopio flexible para poder así ver
mejor dónde está la lesión y ver si se podría pasar una guía para poder entonces pasar un catéter. En esta vemos que lo que principalmente se logra es tener una distracción o poder acortar lo que es la posible estenosis que probablemente podría recurrir después. Entonces, el realineamiento temprano se hace entre los 3 a 6 semanas. Se ha visto que con esta tiene una menor tasa de estenosis, por lo que también mencionaba, es bastante parecido a lo que ya mencionaba, que no se trata a veces de hacer una anastomosis como tal, si se puede hacer, se realiza, pero por lo menos acercar la uretra a lo más cercano a lo que está, por ejemplo, si es una distracción de lo que es la uretra membranosa, tratar de hacer una anastomosis con la región postomembranosa de lo que es la uretra. Y también tenemos el manejo diferido, que se ha visto como uno de los mejores manejos, que esto definitivamente va a ser un paciente que se le dejó un catéter suprapúbico y posteriormente a los 3 meses vamos a ver bien dónde está la lesión uretral y evaluarlo y prepararlo para lo que es una uretroplastía, que tienen una tasa de efectividad del 86%. Entonces aquí podemos ver lo que es un organigrama de lo que es los tramos uretrales posteriores, como había mencionado. Dependiendo del estado hemodinámico, vamos a ver si enseguida le colocamos un catéter suprapúbico o no. O sea, si el paciente está estable, ya podríamos hacer los estudios de imagen y dependiendo si es parcial o completa, ya veríamos los diferentes tipos. Si es parcial, podemos hacer un realineamiento y si falla, un catéter suprapúbico. Lo más importante es tratar de lograr canalizar alguna vía para drenaje de orina, ya que esto no solamente nos va a servir para cuantificar las diuresis en este paciente, sino que también va a disminuir lo que es el líquido de orina, va a evitar la fibrosis también y las infecciones. Entonces, dependiendo si ha sido completa, tenemos que preguntarnos si tiene lesión también del cuello vesical o de la próstata. Entonces, si es no, ya veríamos que podríamos ir otras lesiones asociadas. Aquí podríamos hacer un realineamiento endoscópico, ya que podríamos tener al paciente que va a ser intervenido poder hacer esta cirugía al mismo tiempo. Y si no tiene otras lesiones o falla colocar un catéter suprapúbico. Entonces, en el manejo de lo que es la lesión de uretra anterior, tenemos que la exploración inmediata y reconstrucción, esto principalmente va a ser en lesiones contusas, que probablemente sean fácilmente visibles al momento de hacer el estudio, que no tengan otras lesiones, como ya había mencionado el paciente, y pensar que podamos hacer una reparación anastomótica. Ya en lesiones penetrantes sí tendríamos que pensar en el uso de antibióticos pre y post quirúrgicos para evitar la lesión, y esto principalmente pensando en lesiones por proyectil de arma de fuego, por mordedura de can, que también se da, pensar en una profilaxis antibiótica. La desviación o en verdad derivación urinaria es, como por decirlo, que está mucho más aceptado. Tendríamos que hacer una derivación suprapúbica y posteriormente tratar de que pasando 1 a 2 semanas con este catéter y tratando de hacer una derivación posteriormente transuretral, ya cuando se hacen lesiones parciales, y cuando se dan en secciones completas, deberíamos dejar este catéter por 3 semanas. Deberíamos hacerle un realineamiento endoscópico y posteriormente sobre esta sonda hacer una anastomosis o tratar de ver qué defecto tiene. Entonces, como había mencionado, en las lesiones de uretra anterior, una de las más comunes es la iatrogénica. Está el cerrado, el penetrante y también se da aunado a lo que son las fracturas de pene. Dependiendo si es iatrogénica,
hacer la derivación urinaria, y si no se puede realizar, porque se hizo una falsa vía, no tenemos la disposición de cistoscopio, que podamos reanimar o podamos ver la visión, tener una visión directa de por dónde va a pasar por dónde pasaría el catéter si hay una lesión como tal completa, deberíamos colocarle un catéter suprapúbico. Si es contuso, dependiendo si es parcial o completa, también vemos si se le puede dar ¿cómo se llama? Se le puede dar, hacer una derivación urinaria o colocar un catéter suprapúbico. Tenemos que, como había mencionado, si es parcial, de 1 a 2 semanas, si es completa, 3 semanas, y hacemos un ureterograma para ver el seguimiento. Entonces, en las lesiones de uretra femenina, esto es bastante parecido. Por lo general, va a haber dos conductas. Vemos la reparación temprana y la reparación tardía. Y se ha visto que tiene muchísimas tasas de complicaciones cuando hacemos un arreglo temprano de lo que es el trauma uretral en mujeres. Esto también es importante porque el manejo del trauma uretral de mujeres tenemos que ver si el paciente, además de esto, tiene alguna lesión a nivel de vagina, y en este tipo de pacientes sí estaría recomendado hacer una reparación a nivel de lo que es el introito vaginal, y además también de lo que es la lesión uretral. Entonces, entre las recomendaciones que nos da lo que es las guías europeas, tenemos que reducir el riesgo de la cateterización traumática, que es una de las causas más comunes. Tenemos que tratar de evaluar las causas de trauma uretral en masculinos, principalmente con estos estudios de imagen. Tenemos que en las mujeres femeninas hacer tanto estos estudios de imagen, porque la uretrografía retrógrada en las mujeres sí se dificulta porque principalmente cursan con edema de los labios mayores, y es un poco más costoso hacer este tipo de estudio. Pero también tiene que ir acompañado con una vaginoscopía. Entre estas, las recomendaciones más fuertes. Entonces, en el trauma testicular, tenemos que la etiología más común es el contuso, aproximadamente el 75% de este. Solamente en un 30% es bilateral, y cuando se da bilateral un 30% es por proyectil de arma de fuego. Se ha visto que una de las causas más comunes es por explosivos en lo que son traumas penetrantes, y se ha visto acompañado, además de la lesión testicular, con lesiones de pérdida de piel. Entonces tenemos una clasificación que va del 1 al 5. El grado 1 es contusión hematoma, el grado 2 es laceración subclínica de la túnica albuginia, grado 3 laceración de la túnica albuginia con más del 50% del parénquima testicular, 4 laceración importante, más del 50% de pérdida del parénquima testicular, 5 avulsión o destrucción completa del testículo. Entonces, ¿el paciente cómo va a llegar? Aquí vamos a tener una clínica que se puede parecer a muchas otras patologías de escroto agudo, como mencionamos, o un dolor testicular como tal. El paciente va a llegar con un dolor severo, acompañado a náuseas, vómitos. El paciente puede presentar equimosis, como observamos vamos a observar en las imágenes. Puede cursar con un edema severo, que nos dificulte también al momento de la exploración clínica, ya que no podremos hacer una correcta examen físico como tal, y el paciente también puede cursar con lesiones uretrales concomitantes, porque también podría cursar con uretrorragia. Entonces, el diagnóstico diferencial, como mencionaba, puede ser un hematoceles sin ruptura, puede ser una torsión testicular, que también se dan secundarias a trauma, puede ser un apéndice testicular torcido, aquí disculpen la falta, un hidrocele reactivo, un hematoma intratesticular. Lo que nos va a ayudar un poco más en lo que es el diagnóstico del trauma testicular va a ser el ultrasonido. Por lo menos nos podría orientar si vemos un aumento en la heterogeneidad de lo que es el parénquima testicular,
también lo que es la forma de la túnica albuginea, y nos podría dar si tenemos un hematoma intratesticular, si tenemos una fractura testicular. Entonces sí nos va a ayudar porque es un estudio que se puede hacer rápido, se puede hacer en el estudio de cuarta urgencia, pero es muy importante que el paciente, si tiene una clínica muy fuerte de lo que sería un trauma testicular y nosotros pensamos o evaluamos la situación y al final el manejo va a ser llevarlo a salón, no debe retrasarse por un manejo o tener un diagnóstico con ultrasonido. Entonces, el manejo quirúrgico que vamos a hacer acá va a ser la exploración escrotal. En este nos podemos encontrar muchas cosas, como por ejemplo, una destrucción testicular como tal. Vamos a tener lo que podríamos observar en esta imagen, que se ve un testículo totalmente necrótico, y vamos a ver que podría ser una torsión testicular también secundaria del trauma. Podemos encontrar también hematomas. Entonces lo más importante de esta exploración escrotal es que tenemos que pensar en lo que es salvar el testículo. Por lo general en pacientes que tienen traumas contusos, tenemos una mayor tasa de lo que es el salvar el testículo, ya que aquí podríamos evaluar si solamente un hematoma, ver la viabilidad de ver si tenemos que suturarlo, y como podemos observar en la imagen, aquí una lesión testicular que por lo general se quita el tejido necrótico y podemos hacer, por decir, un cierre más hermético. Se repara la túnica albuginea y hacemos un flap o un tipo de colgajo con lo que es la túnica vaginalis. Y también podríamos evaluar si el paciente tendría que quedar en una orquiectomía. Entonces, va a haber diferentes tipos de manejo, como por ejemplo podemos ver los hematoceles, podemos ver los hematomas, podemos ver la luxación de lo que es el testículo, que esto va a ser una clínica que no vamos a encontrar el testículo en la bolsa escrotal, secundaria al trauma. Y aquí, bueno, tendríamos que hacer una exploración escrotal y bajar el testículo manualmente y hacer una arquidopexia. Aquí tendríamos que evaluar el hematoma, ya que aquí vemos sufrimientos de piel, tendríamos que evacuar ya que podríamos tener complicaciones como infecciones. Y en los hematoceles, tendríamos que evaluar si puede ser drenado o no, o si el testículo está muy comprometido para hacer una orquiectomía. Entonces, los resultados y complicaciones, como había mencionado, del trauma contuso, cursa con un 90% más de efectividad de lo que es salvar el testículo comparado con el trauma penetrante, que va desde un 32 a un 65%. Entonces, darle un manejo no quirúrgico a estos pacientes, tenemos bastantes complicaciones, y entre estas es la infección, la atrofia testicular, la necrosis, por lo que es muy importante, si consideramos a este paciente no hacer un manejo no quirúrgico o conservador, y hacer una exploración escrotal tardía, podríamos tener estas complicaciones a pesar de que al final se llega al salón. Entonces sí tenemos que evaluar muy bien esta parte, ya que el manejo conservador es dar la analgesia, suspensión escrotal para disminuir el edema, y principalmente la vigilancia, pero estos pacientes se podrían beneficiar si en verdad al inicio tenían una indicación quirúrgica. Entonces, en las recomendaciones, tenemos que se debe hacer un ultrasonido testicular, hay que tratarlas principalmente si tenemos fracturas de pene, y hay que explorar los testículos en caso de que estemos sospechando una ruptura testicular o que vemos un cuadro que no nos queda muy claro. Esta tiene una recomendación muy fuerte de hacer la exploración testicular. Estas son mis referencias. Gracias.